Pero Dios ya había puesto algo en mí y me decía, como es que ya predicaste en esto. Y quería buscar otra cosa para otro versículo, otro tema para darles. Pero no podía, se me cerró todo. Y solamente en esto, hermano, pude entender el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Quizás el mensaje, hermano, no sea para todos. Quizás el mensaje sea para una persona, dos personas. Quizás sea para tres, a lo mejor para el 10% de los que vinieron, quizás sea para el 20%. Pero sin duda alguna, hermano, Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Amén. Acuérdese Jesús caminando, hermano, por la ciudad. Iba, la multitud lo seguía. Y el propósito de su caminar de Jesús era solamente hablarle a un hombre que se había subido a un árbol para verlo, estando la multitud, y ese era Zaqueo. Por eso, hermano, digo esto, que quizás este mensaje sea para alguna persona, una persona o dos, pero yo sé que Dios va a traer algo especial para nuestra vida. Escuchando un testimonio, hermano, antes de entrar a la palabra del Señor, de un hombre que testificaba de un musulmán que se había convertido a Cristo. Dice él que cuando él estudiaba en la universidad en Jerusalén, el grupo de su clase iba al muro de los lamentos con el rabino, con el maestro que les estaba dando la clase. Pero él estar en el muro de los lamentos, dice que del lado derecho hay una puerta en la cual abren y suben y bajan a la mezquita. Y dice él que miró un musulmán vestido con toda su ropa de musulmán, predicando, hablando, y él decía, pero porque este musulmán habla como si fuese predicador de Jesucristo. Y le dijo a un amigo de él que hablaba bien el idioma de los musulmanes, el árabe, dijo, dime qué es lo que está diciendo este hombre. Y cuando este joven le dice, es de los tuyos, él está hablando del Mesías, de Jesús, el que tú dices que es Mesías, del profeta, como lo reconocen ellos. Y dice, oye, ¿cómo ves si me ayudas a interpretar para invitar a este hombre un café y preguntarle cómo fue su conversión a Jesucristo? Y dice que cuando termina de predicar a los musulmanes, no le estaba predicando a los judíos, a los musulmanes, dice que le invita el café y acepta el café. Cuando está en el café le pregunta, ¿por qué no me platicas cómo fue tu conversión a Jesucristo? Y él empieza a platicar su conversión a Jesucristo. Y dice, un día, estando en Irak, planeé como todo musulmán mi visita a las mezquitas, venir a hacer mis oraciones y ruegos por mi familia, y como un hombre musulmán tenía que hacerlo. Me preparé muchos años para poder visitar este lugar, dejé mi familia en casa y vine a hacer el trabajo que todo musulmán debe de hacer. Fui a la tumba de Mahoma y empecé a hacer mis oraciones, poniendo mi mano en la esquina de la tumba de Mahoma, y como un tipo rosario empiezan a hacer sus oraciones, y empecé a hacer mis oraciones en la tumba de Mahoma. Y lo hice por unos días, y cuando ya había terminado de hacer mis oraciones como acostumbra todo musulmán, le pregunté al que cuida ahí, oye, ¿qué más me falta para poder hacer yo mis oraciones como todo buen musulmán? Y me dijo, ve ahora a la tumba de Omar y haz tus oraciones ahí también. Y él dijo, bueno, pues ya estoy aquí, voy a ir a hacer mis oraciones, que me queden unos días más para hacer mis oraciones. Dice, yo subí a la tumba de Omar a hacer las mismas oraciones que hacía en la tumba de Mahoma. Pero cuando empiezo a subir a la mezquita, a la tumba de Omar, yo veo un grupo, una fila, entrando a un lugar, dice, pero la fila desde la mañana, muy de madrugada que iba yo a hacer mis oraciones, yo miraba la fila muy grande, y al bajar
en la tarde miraba la fila muy grande también. Y decía, ¿qué será ahí? No entiendo por qué hay mucha gente ahí. Le pregunto a alguien que vendía ahí en el mercado, le digo, oye, ¿para qué es esa fila que se mira ya esa grande fila? Y se suelta riendo una sonrisa, le dice, ¿a poco no sabes qué es ahí? No sé. Dijo, es la tumba del profeta Jesús. Ahí van a visitar los turistas a Jesús, el profeta. Bueno, dice, el Corán nos habla del profeta Jesús. Digo, bueno, voy a terminar como todo buen musulmán, ir a la tumba del profeta Jesús, ya que Mahoma era su profeta, ya que Omar era su profeta. Digo, el Corán me dice del profeta Jesús. Y hice la fila como todos ahí y empecé a formarme y empezaron a entrar de 8, de 10 personas allí, hasta que tocó mi turno con un grupo de 8 personas. Entramos a la tumba y yo entré y volteé para todos lados buscando la tumba de Jesús para hacer mis oraciones y no miraba nada. Sorprendido de lo que estaba pasando, la gente entraba y miraba, tomaba fotos, y salió el grupo y entra un guardia y me dice, Señor, y es hora de salir porque va a entrar el otro grupo y tenemos muy poco tiempo. Y él, volteando, dice, sorprendido de lo que estaba pasando, le dije, oiga, dígame algo. Quiero hacer mis oraciones aquí en la tumba del profeta Jesús, pero dígame dónde está su cuerpo, dónde está su tumba, para poder yo tocar y hacer mis oraciones. Y dijo él, sonriendo, riéndose, dijo, dígame dónde está, pues yo no veo nada. Dice, mira allá, y a un lado de la puerta hay varios letreros de varios idiomas, y en uno que él entendía decía, ese letrero, él no está aquí, pues ha resucitado. Y cuando él leyó eso se quedó impactado y dijo, fui a la tumba de Mahoma y ahí está el cuerpo de Mahoma y hice mis oraciones. Fui a la tumba de Omar y ahí está el cuerpo de Omar y hice mis oraciones. Pero aquí no está la tumba de Jesús, porque dice un letrero, ha resucitado. Dijo, y eso me bastó para creer en Jesús y dejar toda la religión, todo lo que era musulmán, y convertirme 100% en una persona que sirve a alguien que resucitó de los muertos. Aleluya. Y yo cuando oía, hermano, este testimonio decía, ¿cómo nos hace falta a muchos cristianos esta convicción de que cuando estén pasando por problemas o situaciones difíciles, volteen, hermano, a ver la palabra donde Dios que dice, Él no está aquí, pues ha resucitado, amén, aleluya. Y la palabra de Dios dice, porque Él vive, nosotros también vivimos, amén. Él nos ha dado vida. Cuando Él se levantó, un hermano, un teólogo dice estas palabras, el día que Jesús murió, la muerte murió. El día que Jesús se levantó de los muertos, ese día dejó a la muerte en la tumba, porque ya no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo Jesús, amén, aleluya. Por eso, hermano, si usted está pasando por situaciones, hermano, críticas, confíe que Jesús ahí estará. El libro de Daniel, hermano, capítulo 3, en el verso 10, vamos a estar viendo una historia que usted ya conoce. Es una historia muy conocida hasta por los niños, porque le dan, hermano, en la escuela dominical. Esta historia, hermano, se ha hablado mucho, se dice mucho de la historia de estos 3 jóvenes hebreos que se mantuvieron firmes en medio de la prueba. El libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 3, verso 10 en adelante, dice, la palabra del Señor lo tiene. Si puede, hermano, compartir la palabra con aquel que si mira que no trae la palabra, compártela para que todos o la mayoría podamos ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y los que no, hermano, pongan atención a la palabra de Dios para poder entender lo que dice la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo leemos. Tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril,
y del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia, de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El verso 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sí, hermano, escuchó lo que dice la palabra del Señor. Nabucodonosor, hermano, era un rey que se volvió muy poderoso, un ejército grandísimo. En aquel tiempo era el hombre más poderoso, hermano, que en su ego, hermano, en aquella exaltación que él sentía, hermano, tan poderoso, quería, hermano, tener esclavos, quería conquistar tierras, quería tener muchas posesiones, que el mundo supiera de él, que todos alabaran la grandeza de su reino. Y en eso, hermano, rey Nabucodonosor, hermano, empezó a conquistar provincias, a traer cautivos. Y en eso, hermano, en esos pueblos, hermano, que fueron cautivados, que fueron llevados en cautiverio, iba una parte del pueblo de Israel. Y en ese pueblo, hermano, iban 4 príncipes: Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, los cuales, hermano, al ver la sabiduría Nabucodonosor que ellos tenían, los puso sobre el negocio, hermano, de Babilonia, o sobre el gobierno de Babilonia. Daniel tenía el puesto más grande, que era uno de los que estaba en la corte del rey. Aquí no nos habla la Biblia de Daniel, nos habla de 3 hombres, de 3 príncipes, de 3 jóvenes, hermano, que estaban dispuestos, hermano, en medio, hermano, de su esclavitud, de los problemas, de la situación en la que estaban viviendo, a obedecer a su Dios. No habla de Daniel, no dice que si Daniel estaba, pero sin duda alguna, hermano, los teólogos expertos, hermano, en palabras antiguas, dicen que Daniel sabía del asunto, pero que Dios no le había permitido intervenir en este asunto sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí la Biblia nos relata algo fabuloso de lo que Dios hizo con estos hombres. Por eso, hermano, si usted lee la palabra de Dios, hermano, se va a dar cuenta de lo grandioso, hermano, que Dios hizo, lo grande que Dios hizo con sus siervos. La palabra de Dios dice que estas cosas se escribieron para nuestras enseñanzas, para enseñarnos, hermano, aleluya, de que hombres grandes de Dios, hermano, pudieron, hermano, sobrevivir por su fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, hermano, dice que todo ese, hermano, capítulo dice de hombres que impactaron con su fe. Aún, hermano, dice de hombres, hermano, y profetas, dice que destruyeron ejércitos, grandes ejércitos, y que apagaron fuegos impetuosos.
Eso es un hebraísmo, hermano, porque nunca hicieron eso. Simplemente habla de la grandeza, hermano, de su fe en la que ellos vivieron. Pero hay una palabra, hermano, más adelante que dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Nosotros, hermano, como iglesia tenemos una nube grande de testigos. ¿Quiénes son? Son estos hombres de la fe. Nosotros no podemos decir, no puedo avanzar, no puedo seguir adelante, no puedo servir al Señor, no puedo ir más para allá, hermano. ¿Por qué? Porque viendo los hombres que Dios levantó, hermano, uno de ellos, hermano, es Abraham, la otra es Sara, dice la palabra de Dios, que fuera del tiempo, hermano, de poder dar a luz a esta mujer de 90 años, ella creyó a la palabra que le fue dicho y tuvo un hijo. Iban en contra, hermano, de la naturaleza, y ellos pudieron vencer. Estas cosas se escribieron para nuestras enseñanzas. Aquí, hermano, la palabra de Dios habla de tres hombres, hermano, que pasaron un problema, hermano, bien grande. Que el rey Nabucodonosor, hermano, un rey poderoso, que él podía levantar ídolos y decir a toda la nación, ínquese, porque estos son sus dioses. Él, hermano, al caminar por las calles, toda la gente, hermano, todos los súbditos que él tenía, tenían que inclinarse y adorarlo como Dios. Porque esa era una ley para todos, que al ver al rey Nabucodonosor caminar, cubrir su rostro, inclinarse y hacer grande reverencia, porque así lo había él mandado. Cuando el rey Nabucodonosor levanta la estatua de oro, manda a decir a todos los pueblos, y todo en diferentes lenguas, porque dice lenguas y naciones, diferentes lenguas que estaban cautivas en Babilonia, les manda decir que cuando él, hermano, aleluya, destape la estatua de oro, y al momento de sonar todo instrumento de música, esto, hermano, se refiere a la adoración. Cuando usted viene a la iglesia y empieza la música a sonar, empezamos a adorar a Dios, empezamos a adorar al Rey. ¿Y quién es el que quiere imitar la adoración a Dios? ¿Quién es aquel que quiere recibir adoración similar a la de Dios? Si no es el enemigo de nuestras almas. En ese momento, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego sabían esto, lo que usted y yo sabíamos. Que cuando sonara la música, que cuando sonara todo instrumento de música, tenían que hincarse y adorar. Y ellos tenían en su mente que el único que deberían de adorar al sonar los instrumentos de música era el único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su mente había, no me voy a hincar. Y cuando ellos, hermanos, oyeron la música, no se hincaron, permanecieron en pie, desobedeciendo a la ley, desobedeciendo al gobierno, permanecieron en pie. Pero ¿qué enseñanza nos da esta a nosotros? Permanecer en pie. Hoy en día, hermano, en nuestras ciudades o en nuestro país se están levantando leyes, hermano, aleluya, que ofenden, hermano, a la presencia de Dios. Y mucho cristiano, hermano, está hablando y está diciendo, hermano, es que la Biblia dice que obedezcamos a nuestros gobernantes, que obedezcamos a nuestros gobernadores. Por eso lo hacen, por eso obedecen. Pero toda ley, hermano, que ofenda, hermano, a las leyes de Dios, el cristiano, hermano, aleluya, tiene que estar en su mente obedecer primeramente la orden de Dios que la orden del hombre. Es importante esto, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego tenían esto en mente. No inclinarse a la orden del rey. No inclinarse, hermano, cuando el rey dijera, es hora de inclinar, es hora de adorar. Y ellos, hermano, en una multitud permanecieron en pie. Y ellos dieron aviso, los hombres del reino dieron aviso a Nabucodonosor y le dijeron que había 3 jóvenes hebreos que no se habían inclinado a la orden que él había dado, que no había dado honra a la orden que había dado, ni habían adorado al Dios que él había levantado de puro oro. Y la Biblia dice, hermano, que permanecieron en pie.
aún a la amenaza de Nabucodonosor cuando les dijo: están listos para adorar, porque el castigo será el horno de fuego si no se inclina delante de mi estatua. Están listos para adorar, como diciendo: yo soy un hombre o un Dios misericordioso, les voy a dar la última oportunidad de inclinarse delante del Dios que yo he levantado de puro oro. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, hablaron. Aquí dice que respondieron al rey y le dijeron: sépase, oh rey, que no nos vamos a inclinar delante de tu Dios, porque el Dios que nosotros servimos nos puede librar, y si no nos libra tampoco nos vamos a inclinar. Preferimos antes morir que obedecer a lo que tú estás diciendo y ofender a nuestro Dios. Ellos no sabían si Dios iba a responder con un milagro. Ellos no sabían si Dios los iba a librar del horno de fuego. Lo único que sabían, hermano, que el Dios, hermano, que ellos servían era un Dios verdadero. Aleluya. Mire, hermano, para que me entienda bien, en la antigüedad, hermano, ellos tenían algo. Todo judío, hermano, que amaba a Dios tenía algo. A ellos se les enseñaba que a la hora de morir, todo aquel que amaba a Dios, todo aquel que respetaba las leyes de Dios, los mandamientos del Señor, todo lo que Dios había ordenado, hermano, aleluya, a la hora de morir, iban al seno de Abraham, su padre. Aquel hermano que había salido de su tierra y de su parentela, hermano, para ir a un lugar donde Dios lo iba a llevar. Todos tenían eso. El Señor Jesús lo dice en una parábola del rico y Lázaro y el rico. Dice que murió Lázaro y fue al seno de Abraham. Todo judío sabía eso. Y también estos tres hombres, hermanos, sabían eso, que al morir, hermano, ellos iban a ser consolados al seno de Abraham, si amaban a su Dios. Y ellos hasta el final, hermano, aleluya, estaban dispuestos a entregar su vida en obediencia a Dios. Pero ¿cuál fue la sorpresa, hermano, de la obediencia? Que aunque Dios no los libró del horno de fuego, sino que fueron lanzados. Ahí en medio de esa prueba, hermano, se paseaba alguien. Caminaba alguien, hermano. Que cuando uno oía un rabino, hermano, aleluya, enseñar, hermano, sobre el libro de Lucas, y decir: yo cuando leí el libro de Lucas y empecé a investigar quién era Lucas en la antigüedad, porque déjeme decirle que la Biblia está escrita, pero también hay libros, hermano, aleluya, históricos de las vidas de cada hombre en Israel, hermano. Muy independiente, había hombres que escribían cada suceso que pasaba, de hombres, hermano, que estaban llamando mucho la atención. Y cuando él escudriña la vida de Lucas, se da cuenta que Lucas era un rabino, pero no era cualquier rabino en una sinagoga, sino que era un rabino, hermano, de alto nivel, porque era un doctor, hermano, era de los que hacía la incircuncisión, no era cualquiera. Y cuando él empieza a escudriñar, hermano, y a investigar sobre Lucas, se da cuenta y empieza a leer el libro de Lucas y empieza a ver, hermano, que el Mesías, a lo que ellos conocían como el profeta Jesús, empezó a, hermano, investigar en otros libros quién era Jesús y qué es lo que estaba haciendo. Se llegó, hermano, a la conclusión que Jesús, el Mesías, el que ellos le llamaban profeta, era el mismo, hermano, aleluya, que habla la palabra de Dios en la antigüedad, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo que dice el salmista David, hermano, cuando este hombre, y hablamos del cuarto personaje en el horno de fuego, no estamos hablando de cualquier ángel, hermano, estamos hablando de Jesús, hermano, en persona, en medio de tres hombres que prefirieron, hermano, morir antes que ofender a Dios. Empezó a caminar, hermano, Jesús con ellos en el fuego, y dice la Biblia, aleluya, que se paseaban de un lado a otro los cuatro. ¿Qué hablaban? No sabemos qué hablaban, la Biblia no lo dice. Pero ¿qué les decía Jesús en el caminar de los cuatro? Lo único que nos dice es que Nabucodonosor estaba viendo y miraba cuatro personajes adentro, y les dijo a sus siervos: no les dije que mandaran tres. Digo, son tres los que mandamos. Yo miro cuatro, pero ¿quién será el cuarto? Porque aquí dice que el cuarto lo miraba como semejante al hijo de los dioses. Porque cuando dice esto, dicen los expertos que Nabucodonosor se asomó bien
Y que aquel personaje se acercó a Nabucodonosor para que lo pudiera ver en medio de la llama de fuego, para que pudiera ver bien quién era aquel cuarto personaje a quien él había provocado. Y que cuando él se dio cuenta, dicen los expertos, que Nabucodonosor perdió, hermano, aleluya, su color. Se le fue su color, se asustó tanto. Fue tanto su susto que dijo: sáquenlos, sáquenlos, y nadie se arrimaba. Nadie se arrimaba porque el fuego era tan grande, hermano, que podía matarlos o quemarlos. Sino que lo único que pudo decir Nabucodonosor: Sadrach, Mesach y Abednego, Hijo de Dios del Altísimo, salgan fuera. Aleluya, para poder verlo. Que dice la Biblia que cuando ellos salen, hermanos, según lo que nos dice la palabra de Dios, muchos fueron a ver esta tan grande maravilla. ¿Por qué no se habían quemado? ¿Por qué no olían a humo? ¿Por qué sus pelos no estaban enchamuscados? Y empezaron a ver esta gran maravilla. Y empezaron a ver y a ver, hermano, esa maravilla tan grande. No sabemos, hermano, qué les dijo Jesús o ese ángel a los que estaban ahí adentro. Expertos dicen, hermano, aleluya, expertos en la palabra de Dios dice que quizás ese ángel le dijo: bien, lo hicieron bien, así como estuve con David, estaré con ustedes. Porque era una promesa de David, de Dios para David, y la estaba cumpliendo. Ay, el ángel de Jehová estaba en medio de su pueblo. ¿Esto quién nos quiere decir, hermano? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido la prueba que parece fuego que nos quema? ¿Cuántos no hemos sentido, hermano, la dificultad en nuestra vida, en nuestra casa, que nos quema? ¿Cuándo no ha tenido usted en el hospital personas, hermano, que se sienten en agonía? Y le ha orado a Dios, le ha pedido a Dios: sácame de esto, Señor, sácame de esto. Yo le he predicado el testimonio, hermano, la vida de mi madre, cuando ella estaba en el hospital, con un pulmón, hermano, ya muerto, ya engusanado, ya echado a perder. Se estaba muriendo, no había quien donara un pulmón. Tenía conexiones de oxígeno siempre. Era la más grave. Y ella, hermano, nosotros nos teníamos que acostar porque se levantaba. Iba con un enfermo que estaba ahí cerca de los que estaban en agonía. Y ella iba y le predicaba y le decía: arrepiéntete, arrepiéntete. Jesús quiere salvar tu alma. Señor te quiere levantar de esa cama. Y una persona le contestó a mi madre que estaba cuidando al enfermo: señora, cállese, usted está delirando, usted es la más enferma aquí. Los doctores han dicho que si alguien se muere es usted primero. Y en la tarde, hermano, ese hombre salió muerto. Y a cada uno de los que estaban ahí, ella se levantaba y el doctor nos decía: no la dejen parar, se les va a morir. Que no haga esfuerzo, se le va a morir. Acuéstela, se va a morir. Y yo le dije: madre, ya no lo haga. Nos están exhortando mucho aquí en el hospital. Y ella me dijo: primero me muero antes que dejar de predicar a Jesucristo. Primero me quedo aquí muerta que antes de que alguien me calle la boca. Y ella empezaba a cantar los cánticos viejitos que ella sabe cantar. Y empezaba. Y había mucha gente ahí alrededor con mucho dolor que gemía por su dolor. Y que cuando ella empezaba a cantar, todos empezaban a tranquilizarse. Todos empezaban a sentir paz. Y un día mi madre decidió, dijo: no es bueno que yo esté ya más aquí. Yo me tengo que ir de aquí. Me prohíben hablar de Jesús. El doctor le dijo: señora, si se va a morir. Pues me muevo en mi casa, pero aquí no me quiero morir. Y firmó mi papá un pase, hermano, siendo responsable de su salida. Y sale mi madre sin oxígeno a la casa. Esa noche fue la noche más horrenda. Empezó la lucha, hermano, de su agonía de ella. Del oxígeno se iba y le regresaba, no podía respirar. Mi madre se moría. Mi hermana, la más grande, no quería salir de con ella. Empezamos a orar la noche afuera en la sala y ella nomás dos estaban en la cama. Mi madre la oíamos como gemía por el dolor. La muerte, hermano, ya estaba tocando a su vida. Y en eso, en la madrugada, nos quedamos dormidos. Ya no se oyó nada más de ruido. Y en la mañana que nos levantamos dijimos: ya se murió. Ya se murió, porque se oía un ruido, hermano, que solamente, hermano, nosotros no entendíamos. Era solamente un hablar en lenguas.
Pero no solamente hablar en lenguas, que estar hablando en lenguas, sino lo que está pasando adentro en el cuarto. Y cuando entramos, allí estaba mi madre sentada. Y cuando ella pudo hablar, nos dijo: es que a medianoche, cuando me estaba muriendo,